Casa del Señor. Listo. Abra su Biblia en el libro de Lucas, Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15. Tenemos capítulo 15 de Lucas. Vamos a tener la lectura y la meditación de esta noche en los versículos 11 en adelante. Esta sección es la de las parábolas. Vamos a tocar en especial la del hijo pródigo. En muchas cosas, esta parábola nos representa casi a la mayoría, porque todos tenemos momentos de rebeldía, unos peor que otros, y así sucesivamente. Ahora vamos a ver algunas cosas muy esenciales que esta parábola enseña. 4 puntos vamos a observar. Primero, la misericordia de Dios que se manifiesta a través del Padre. Luego, el Hijo, después de todo el acontecimiento en su vida y sus malas decisiones, él experimenta un arrepentimiento. También vemos la confesión que él usa como una oración preventiva antes de acercarse al Padre. También vamos a encontrar al final del punto al hermano mayor, que también se identifica como un religioso, incapaz de observar las bendiciones que tiene a su alcance. Pero bueno, vamos a dar inicio, vamos a tener la lectura, les decía, en el versículo 11 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, Lucas 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, comiendo, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello. Y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias esta tarde por el privilegio que tenemos de ser hijos tuyos y de estar esta tarde con el único propósito de darte las gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, la cual has tenido para con cada uno de nosotros. Señor, ponemos en tus manos el culto de esta noche, para que seas tú quien nos enseñe a través de tu palabra. Ábrenos el entendimiento para que podamos recibir la palabra que va a ser implantada.
En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, les decía, encontramos acá un padre de familia con 2 hijos. Se cree que habían más, pero el énfasis fue en los 2 hijos, el mayor como en el menor. Dice un pequeño principio que traigo acá. El padre representa el amor incondicional de Dios, quien ama y perdona a sus hijos sin importar lo que hayan hecho, aunque se hayan alejado y malgastado las bendiciones recibidas. ¿Nos suenan estas palabras? Creo que a todos hemos sido bendecidos, especialmente, dice, con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Incluso aquí hemos recibido bendiciones. He escuchado muy seguido estas palabras y sí, son interesantes. El solamente despertarnos y tener salud, creo que estamos más que bendecidos. ¿Y por qué renegamos entonces? Buena pregunta, ¿verdad? Somos seres humanos. Y aquí vemos que el hijo menor lo tenía todo. Es más, ni siquiera trabajaba. Ahí explica la parábola que su padre tenía muchas posesiones, por ende muchos empleados, muchos siervos en aquel momento. Pero el hijo quería saber más, quería conocer más. Tanto que empezó a pedir, dice la Escritura, su herencia. Siento que aquí el padre lo que hace es darle una pequeña lección. Él accede a darle su herencia, pero recordemos que eso no era lo correcto. Porque ¿en qué momento se recibe la herencia? Hasta que el padre muere, es correcto. Pero el padre accedió. Y el hijo se sintió satisfecho y dijo, ya la hice. Ahora es cuando. Y por eso dice en los versículos 12, del 12 al 16 encontramos las malas decisiones tomadas por el hijo. Por ejemplo, en el 12 encontramos la petición de la herencia. Ya dijimos acá, la herencia representa las bendiciones y los dones que los creyentes hemos recibido. Acá se está hablando de un hijo legítimo. El padre, decíamos, representa a Dios y obviamente los hijos son creyentes genuinos, y a pesar de sus malas decisiones, en el proceso de la historia vamos a entender un par de verdades. El 12, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El padre accedió y dice que repartió los bienes. No era correcto, pero él accedió. Versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició los bienes viviendo perdidamente. Recordemos que si en este caso este padre de familia tenía lo que era propiedades, ganado, sirvientes, todo tenía un precio. Tuvo que empezar a hacer cuentas para ver cuánto le tocaba al hijo menor, para repartir la herencia entre los dos. Aquí dice, dentro de un pago, dice, a ver, para no muchos días después, de juntándolo todo, ahí vemos que el padre tuvo que hacer mucho esfuerzo para llegar a un total y repartirlo y darle la parte, obviamente en efectivo, para que él recibiera su parte. Versículo 14, y cuando todo lo hubo, 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando estaba meditando en esta historia, se me vino a la mente, ¿se recuerdan lo que pasó en Egipto en los tiempos de José? Cómo Dios le reveló a Faraón a través de un sueño que se venían 7 años de abundancia. Y luego, después de esos 7 años de abundancia, vendrían 7 años
Esa historia casi siempre se repite en nosotros, en la humanidad, en los seres humanos. ¿No ha pasado autoevaluándonos nosotros mismos que hay tiempos de abundancia y hay tiempos de escasez? A todos nos pasa, incluyéndome. ¿Y qué pasa cuando tenemos abundancia? No pensamos en el mañana, no pensamos en el futuro. Y cuando llega la escasez, se nos olvida, dice que hasta tuvimos abundancia, hasta de sobra, pero no nos preparamos, no guardamos para la escasez. Y esto pasa. José le dice a Faraón, van a haber 7 años de abundancia. Después de esos 7 años vendrán 7 años de escasez. Tanta va a ser la escasez que ni siquiera se van a acordar de la abundancia. ¿Por qué? Porque la escasez es una etapa más difícil que la de abundancia. Y así le pasó lo mismo a este hijo menor. Se malgastó todos sus bienes y pues ya vimos a través de la historia que lo perdió todo. Él vuelve reconciliado y todo, pero ¿qué pasó con su herencia? ¿La va a volver a recibir? No, ya no. Todo lo que quedó era para el otro hermano. Luego el 15, cuando le hubo faltado, cuando comenzó a faltarle, dice acá, lo necesario, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este joven judío, obviamente, ¿saben lo difícil que era para él estar ahí cuidando cerdos? Si la ley era explícita en que los ciudadanos israelitas tenían prohibido, literalmente, no solamente comer, sino que acercarse a este tipo de animales. Pero al más no haber, hubo un sacrificio de parte de él. Ahí vemos que en ese momento este joven toca fondo. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Reaccionar o quedarte viviendo ahí? ¿Quedarte viviendo de la nada? No, aquí vemos que reaccionó, cosa que muchas veces los creyentes no hacen. No hacen. Creyentes legítimos que han demostrado las señales de un hijo verdadero de Dios, no hacen. Yo recuerdo que en esta iglesia había un amigo, predicador, por cierto, cantante de alabanza, muy bueno, que tomó tantas malas decisiones que algunas veces yo me acercaba para recordarle su posición en Cristo. Y yo le decía, todavía estás a tiempo. ¿Consecuencias van a haber? Sí, todo pecado, toda mala decisión trae consecuencia, independientemente seamos creyentes o inconversos. Pero nunca hizo caso. Siempre decía, Alfredo, ya es tarde. No, nunca es tarde para un hijo de Dios. Si alguien reacciona, como en este caso, consecuencias siempre van a haber. Pero recordemos que donde nos refugiemos tiene que ser en Dios, para que Él, en su misericordia, no nos va a quitar la consecuencia. Hemos visto en toda la Escritura que a todos los que desobedecieron o se portaron mal recibieron consecuencias. ¿Qué le pasó a David cuando cometió el pecado con Betsabé, digamos así? La consecuencia no solamente lo alcanzó a él, también a su familia. Y aunque él confesó arrepentimiento, la consecuencia no se le quitó. Dios restauró. Y así sucesivamente ha pasado a través de toda la historia los mismos principios. Todo pecado trae consecuencias, independientemente de quién sea. Luego, tenemos del versículo 17 en adelante, vamos a encontrar el arrepentimiento y la confesión de este joven. Pues dice el versículo 17, y volviendo en sí,
dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. 18. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Recordemos eso. Todo pecado realizado, ya sea consciente o inconscientemente, primero ofende a Dios y después ofende a nuestros seres queridos. Son dos consecuencias distintas, pero que van implícitas en todas las malas decisiones que tomemos. Así que este joven primero elabora un pequeño discurso. ¿Cómo le va a decir a su papá? Para que lo perdone, para que lo restaure, para que lo reciba, habiendo perdido su posición de hijo según su pensamiento, porque ahí lo demuestra. Ya no me trates como un hijo, sino que trátame como uno de los trabajadores de tu casa. Pero en su razonamiento él entendió que ellos estaban mejor porque tenían abundancia de comida, la cual él no tenía. Y luego en el 18, la confesión de pecado. Me levantaré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo. ¿Qué dice Juan 1.9? Primera de Juan 1.9. Que si confesamos nuestros pecados, exacto. Cabe aclarar que la confesión de pecados es solo para creyentes. Solo un creyente genuino puede confesar sus pecados. ¿Y alguien que no es creyente y que no ha nacido de nuevo puede confesar sus pecados? No puede. Porque ¿cuál es la condición de un inconverso, de alguien que no tiene a Cristo? Está, según dice Efesios 2.1 o 2, versículos 1 y 2, está muerto en delitos y pecados. Por ende, necesita poner su fe en Cristo Jesús. Escuchar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas noticias de cómo Dios Padre mandó a su Hijo a morir en una cruz para pagar la deuda de nuestros pecados y recibir perdón, salvación y vida eterna a través del sacrificio de Jesucristo. 1 Corintios 15, 3 y 4 lo dice de esta forma: que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es la esfera del Evangelio y se centra en la persona de Cristo, en la obra de Cristo y en la resurrección de Jesucristo. Ahí se centra la verdad del Evangelio. Luego dice en el 19: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus. Ahí vemos que él piensa que ha perdido su posición delante de su padre. ¿Es posible eso? No, solamente ha perdido la condición. La condición es el resultado de ofender al Padre. Es algo que cambia según el estado del creyente. Si está caminando por el Espíritu, es un creyente espiritual. Pero si está caminando según la carne, es un creyente carnal. Son dos cosas distintas. Pero la posición no se pierde. Entonces, él dice: hazme como a uno de tus jornaleros. Versículo 20, déjenme ver. En el versículo 20 encontramos la misericordia del Padre. Dice 20: y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Estaba esperándolo el Padre? Así mismo está esperando a todos los creyentes que por A o B motivo nos alejamos de Dios. Dios está presente, esperando. No sale a buscarnos, tampoco nos desampara, porque Dios es omnisciente, omnipresente y también es omnipotente. Pero aquí vemos que
Cuando él se acercaba a la casa, su padre estaba esperando. Y lo primero que hizo fue escuchar su confesión. No, derrochó amor por su hijo. Recordemos que el amor de Dios se le conoce como el amor ágape o amor sacrificial. En la Biblia aparecen 3 tipos de amor y muchas veces se dice la misma palabra, amor o querer o ¿cómo se dice? Amar. Amó, dice algunas veces. Recordemos que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, los 3 tipos de amor. Tenemos el ágape, que es el amor sacrificial que Dios mostró en la cruz del Calvario, entregando a todo lo que tenía, su hijo. Luego tenemos el amor eros, que es el amor que se manifiesta entre las parejas y la familia. También tenemos el amor filos, que es el que se manifiesta entre amigos. Solamente los amigos tienen ese tipo de amor, muchas veces fuerte, otras veces malintencionado, pero son 3 tipos de amor que no debemos confundir y que muchas veces la Biblia no lo define, así como tampoco define la palabra salvación. Por eso hay tanta confusión, porque malinterpretamos a qué se refería cuando habla de salvación o en qué momento. Luego, estamos en el 21, 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Dice acá este principio: la restauración o lo que el padre pidió para su hijo son regalos simbólicos. Por ejemplo, el vestido cubre la vergüenza. ¿Se acuerdan lo que pasó en Génesis 3, versículo 21? Después de que Dios había ejecutado un juicio contra la serpiente, contra Adán y contra Eva, dice que después tomó 2 corderos, les quitó la piel y los vistió. Aquí vemos el mismo ejemplo que usó Dios allá con Adán y Eva. Pues lo mismo pasó acá. Dice, el vestido cubre la vergüenza. El anillo restaura la autoridad o la posición. ¿Se recuerdan que dice Efesios 1:13? Y vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14 dice que es las arras, anillos, es las arras de nuestra herencia hasta el día de la posesión adquirida. O sea, ahí hubo una restauración de una posición que él creía haber perdido, pero su padre restauró. Luego encontramos el calzado. El calzado simboliza el estatus de hijo y no de siervo. Una completa restauración para alguien que había derrochado toda la herencia de su padre. Luego, 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Vemos que aquí, o mejor dicho, recordemos que en el Antiguo Testamento, cada vez que se hacía la expiación por el pecado, era necesario ofrecer un sacrificio. En este caso, aquí pasó lo mismo. Aunque el cordero fue sacrificado para hacer una fiesta de bienvenida, lo que pasó fue que hubo una restauración. Recordemos que el inocente murió en el lugar del culpable. ¿Qué culpa tenía el corderito que este hijo haya vuelto? Aún así, fue sacrificado en lugar de. Entonces, ahora pregunto,
¿Qué hizo el Hijo para merecer todo eso de su Padre? En cambio, el Padre ordenó un sacrificio para restaurarlo, ¿verdad? Mismo acontecimiento que Dios hizo por nosotros. Recordemos que Dios diseñó el plan de salvación, mandando a Jesucristo a morir en la cruz en lugar de nosotros. Decía, en el Antiguo Testamento se hacía este ritual de la expiación cada vez que alguien cometía un pecado. De hecho, había un día oficial de la expiación cada año, donde se mataba un cordero para perdonar el pecado de todo el pueblo. Aunque sabemos que en el Antiguo Testamento este ritual se hacía continuamente, año con año, porque la misma Escritura dice que los sacrificios de los machos cabríos no puede quitar los pecados, solamente era una cubierta. Pero una vez que llegó el tiempo, Dios, dice la Escritura, si no me equivoco, Romanos capítulo 8, mandando a su Hijo en forma de carne, lo ofreció en sacrificio por nuestros pecados. Entonces, ¿quién ordenó el sacrificio? El Padre. ¿Qué hizo el Hijo para merecer tanto? Nada. En este caso vemos un arrepentimiento genuino. ¿Se recuerda qué significa la palabra arrepentirse? Cambiar de forma de pensar, es correcto. Pero también vemos otra palabrita que llamó mucho mi atención. Porque este mi hijo muerto era. Un hijo legítimo. ¿Qué significa la palabra muerte? Separación, es correcto. ¿Y cuál era la separación que había ocurrido en ese momento? La comunión. Al haberse ido lejos, no había comunión o comunicación con el Padre. No había comunicación. Entonces ahí se restauró todo eso. Pero, ¿qué tipo de muerte había sufrido este joven? Operacional, muerte operacional. Para eso voy a explicar brevemente o rapidito los 7 tipos de muerte que aparecen en la Biblia. Porque recordemos que para identificar un tipo de muerte, en este caso, que este hijo estaba sufriendo, tenemos que conocerlas todas. Las primeras 3 muertes tienen que ver con Dios y el ser humano. Así rapidito vamos a verlas. Ya dije, la palabra muerte significa separación. Primero tenemos la muerte espiritual. Dice acá, cada persona nace separada de Dios espiritualmente. ¿Cómo sabemos eso? El ser humano, su condición sin Cristo, está separado de Dios o muerto espiritualmente. ¿Y cuál es la condición? Lo repito, allá lo dice Efesios 2, versículos 1 y 2, por si lo quieren leer, pueden hacerlo, para que vean la condición del hombre sin Cristo. No lo vamos a tocar por cuestión de tiempo. Luego, en Génesis 2, 17, cuando el pecado entró al mundo por medio de Adán, ¿qué fue lo que pasó? Su estado cambió de vivo espiritualmente a muerto espiritualmente, hasta que hubo una restauración por medio de un sacrificio, que ya lo vimos. Entonces, la muerte espiritual es la condición que tiene todo ser humano sin Cristo. Está muerto espiritualmente. ¿Y qué necesita para volver a la vida? Espiritualmente. Recibir a Cristo a través del Evangelio. Luego tenemos la muerte física. ¿Qué es la muerte física? Dice la separación del alma y el espíritu del cuerpo. ¿Cuándo pasa eso? Cuando morimos. Cuando morimos, nuestro alma y espíritu, que están unidos en esencia, se separan del cuerpo. A eso se le conoce como la muerte física, y todos los seres humanos vamos a pasar por ese proceso. Todos, sin excepción. Eso se le conoce como la muerte física. Y luego tenemos la número 3, la muerte eterna, que también se le conoce como la segunda muerte allá en Apocalipsis. ¿Qué significa eso? Muerte eterna o segunda muerte es la separación del ser humano sin Cristo por toda la eternidad.
Dice, los incrédulos son separados de Dios eternamente y para siempre. Ejemplos, sí, tengo algunos. Déjeme ver. Sí, pero vamos a avanzar. Decía, la muerte eterna o separación de los creyentes va a ser una. Bueno, mejor dicho, que la muerte, en Apocalipsis 20, versículo 6, dice que la muerte, bienaventurado dice aquellos que no tienen parte en la segunda muerte, porque para ellos ya no está disponible. Esta solo es para incrédulos. Cuando un incrédulo muere sin Cristo, se va a ir a un lugar conocido como el lago de fuego, donde va a pasar la eternidad alejado de la presencia de Dios. Y si quiere conocer los resultados, solo voy a dar la cita. Apocalipsis 20, versículos del 11 al 15, donde está el juicio del gran trono blanco, donde van a estar todos los inconversos que no recibieron a Cristo, que rechazaron ese sacrificio o la única vía de escape que Dios ofreció para salvarnos de esa condenación. Luego tenemos, número 4, la muerte posicional. ¿Quién me dice qué es la muerte posicional? Dice acá, cuando creímos, morimos con Cristo. Nuestra posición de hijos de Adán cambió y pasamos a ser hijos de Dios. Nuestra posición cambió gracias al sacrificio de Cristo. Aquí tengo un versículo y este sí es muy conocido. ¿Qué dice Gálatas 2:20? ¿Alguien lo cita? Sí, con Cristo estamos juntamente, y dice Pablo, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí o por nosotros. Exacto, a eso se le conoce como la muerte posicional. Cuando pusimos la fe en Cristo, morimos al viejo Adán y nacemos a Cristo Jesús. En otras palabras, ahí ocurre el proceso que se le conoce como el nuevo nacimiento. ¿Se recuerdan qué le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. Y luego le repitió, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué no puede? Porque no está disponible para los incrédulos que voluntariamente rechacen el sacrificio de Cristo, aunque sí está disponible para toda la humanidad que crea en el sacrificio de Cristo como su Salvador. Y luego tengo la cita de Tito 3:5. Ahí Pablo explica a Tito que los cambios que ocurren en el nuevo nacimiento no los hacemos nosotros, los hace el Espíritu. Ahí dice que somos lavados, limpiados, regenerados por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a buscar esa cita para que la leamos. Tito 3:5. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro. ¿Saben que el nuevo nacimiento no es algo que nosotros hicimos? Lo hace Dios. Nuestra posición cambió gracias al sacrificio de Cristo. Entonces, en este versículo 24 encontramos
que este joven tenía una muerte temporal, que las 3 muertes anteriores que habíamos encontrado ya no tenían efecto en él. Estamos, déjeme ver, en la muerte posicional, la número 4. La muerte número 5 es la muerte temporal. Dice, el creyente carnal está separado de la comunión con el Padre. También podemos aplicar este tipo de muerte. Incluso tengo la cita acá de Lucas 15:24, que es la que estamos viendo. Y tengo un par de citas más, pero lo vamos a dejar así. Solamente aparece aquí que para restaurar la muerte temporal es necesario la confesión en un hijo legítimo. Ya dijimos qué significa Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo pecado. Luego tenemos la número 6, la muerte operacional. Esta inhabilita de andar por medio de la fe sin el fruto del Espíritu. La muerte operacional, ¿cómo lo explico? Le ocurre a todos aquellos creyentes que han nacido de nuevo, pero que no están sirviendo en ninguna de las áreas. No están sirviendo. ¿Y para qué hemos sido llamados? Para predicar el Evangelio, para compartir las buenas nuevas. Y lo mínimo que podemos hacer es servir en la iglesia, lo mínimo. Pero lo que más Dios demanda de nosotros es que compartamos esta buena noticia. Es que le digamos a todos los incrédulos, pecadores, que Cristo murió también por ellos, por todos nosotros. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces acá dice que esta muerte operacional es la que inhabilita de andar por medio de la fe sin el fruto del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Allá Pedro dice que si estas cosas están en nosotros, no nos van a dejar estar ociosos o sin frutos. ¿Por qué? Porque una vez que conocemos todas estas verdades, nos sentimos motivados a querer compartir con los demás estas verdades. Luego tenemos la número 7, la muerte sexual. Esta muerte es la inhabilidad de reproducirse sexualmente. Esto ocurre más que todo a las personas mayores. La capacidad de reproducirse muere. Entonces ahí es donde se aplica este tipo de muerte. ¿Se recuerdan del claro ejemplo de Abraham y Sara? De edad muy avanzada, no podían tener hijos, pero Dios tenía un propósito y les concedió ese privilegio. Vamos a la última parte de la historia. ¿Qué tenemos entre los versículos 25 al 32? Así de manera rapidita, la tercera parte dice, los versículos del 25 al 32 nos enseñan la religiosidad del hijo mayor. Vamos a tratar de explicar esto un poco más despacio. 3 puntos observamos en esta parte final. Primero, la envidia, los celos y la incapacidad de ver los recursos y bendiciones que estaban al alcance de él. Y dice versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. 27. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Aquí encontramos de nuevo que fue el padre quien ordenó el sacrificio. 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. 29. Mas él, respondiendo, dijo el padre, he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás,
y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué podemos observar en este hermano mayor? ¿Está resentido con el menor? ¿No creen que debería estar contento porque regresó? Muchas veces así pasa en las iglesias. Cuando alguien vuelve, hay personas que se resienten y en vez de sentirse agradecidos con Dios porque alguien ha vuelto después de andar en este camino como le pasó a este joven, murmuran, cosa que por defecto de fábrica lo traemos, ¿verdad? Pero no deberíamos, al contrario, hay que animar, hay que seguir exhortando con palabras o con muestras de cariño, como nos demanda la palabra, que hagamos así con todos. Y luego dice, el reniego de él era que nunca le había dado un cabrito para hacer fiesta con los amigos. Había necesidad de que se lo pidiese. Como todo hijo obediente, no lo había querido hacer, pero podía. Pero no hubo la necesidad de hacerlo, por eso no lo había hecho, pero estaba usándolo como excusa. 30. Pero cuando vino tu hijo, hablando el hijo mayor al padre, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo, aquí el padre cita las mismas palabras del versículo 24. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. 32. Más, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha vivido. Se había perdido y es hallado. ¿Se recuerdan cuando Jesús está allá en la casa de Zaqueo? Cita unas palabras muy interesantes. Capítulo 19, versículo 10. El Señor dice que, déjenme buscarlo aquí en la parcita, lo tengo. Para citar textualmente, versículo 19, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El ser humano en su naturaleza adámica está perdido en delitos y pecados. ¿Qué hizo Dios para restaurar esa posición? Mandó a su Hijo a buscarnos. Mandó a su Hijo a morir por nosotros, para que por medio de él podamos tener vida eterna, perdón de pecados y salvación en los cielos. Entonces, me gusta eso, porque se había perdido y es encontrado. Bueno, hermanos, esta ha sido mi participación. Espero que Dios haya hablado a nuestros corazones y que hayamos aprendido un poquito de esta parábola. Dios les bendiga y vamos a quedar con el hermano encargado de los testimonios.